Bienvenidos amigos a un nuevo video del portal www.perugestion.org. En la presente ocasión vamos a comentar algunos aspectos contenidos en la NIC número 1, básicamente referidos al tema de materialidad aplicable en la formulación de los estados financieros. Bien, la primera idea general que vamos a obtener es la siguiente. Cada clase de partidas similares que posea la suficiente importancia relativa deberá ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse separadamente, a menos que no sean materiales. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos cuentas por cobrar y estas son materiales, por ejemplo, el tema de las cuentas por cobrar comerciales, el tema de otras cuentas por cobrar, las cuales desde una perspectiva, por ejemplo, de análisis vertical, corresponden a un 30 o 40% del total del activo, necesariamente tienen que mostrarse separadas en el balance general. Pero puede suceder lo siguiente, que nosotros teniendo cuentas por cobrar a personal que equivale al 0.01% del total del activo, y que tengamos que evaluar si va o no presentarse en el balance. Obviamente el porcentaje que les indico no es material, entonces probablemente es un hecho que se vayan a presentar junto a, por ejemplo, otras cuentas por cobrar en el balance, y que al momento de elaborar notas a los estados financieros puede que se indique que se está incluyendo dicho concepto. La agrupación. Los estados financieros son el producto que se obtiene del procesamiento de grandes cantidades de transacciones y otros sucesos, las cuales se agruparán por clases de acuerdo con su naturaleza o función. Este es otro tema fundamental. El proceso de formulación de información financiera obedece al hecho de un trabajo de sintetizar sistemáticamente gran cantidad de información proveniente de las transacciones que realiza la empresa, y que a su vez van a ser agrupados en clases en el balance o en el estado de resultados para efectos de su presentación, recordando por ejemplo criterios como es el caso del activo, por ejemplo el tema de disponibilidad, exigibilidad, activo realizado y activo inmovilizado. En el caso del pasivo, el orden de exigibilidad en el pago, parte de un terceros, o de acuerdo en este caso la clasificación en función de quién es el sujeto con el cual la organización tiene la deuda. Entonces son criterios que son contenidos para efectos de agrupar partidas para presentar en los estados financieros. Agrupación y clasificación. La etapa final del proceso de agrupación y clasificación consistirá en la presentación de datos condensados y clasificados que constituirán el contenido de las partidas, que aparezcan estas en el balance, en el estado de resultados, en el estado de cambios de patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo o bien en las notas, ¿no? La etapa final de agrupación y clasificación, que nosotros la conocemos como preparación de información financiera, que corresponde a la presentación ya de los saldos, básicamente está referida, si lo vemos desde la perspectiva del plan contable general para empresas, al uso de un dígito elemento, al uso de 2 dígitos cuenta y de 3 dígitos subcuenta, ¿no? Esto permite condensar o sintetizar y agrupar información para presentar en un reporte. Partidas que no son materiales. Si una partida concreta no fuese material o no tuviera importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas. Tal como les señalaba al momento de iniciar el presente video, puede que haya que considerar agrupar partidas cuando son representativas. Por ejemplo, si otras cuentas por cobrar con respecto a cuentas por cobrar para personal, ¿no? Que esta última puede ser un equivalente del 0.1% del total del activo, entonces obviamente se tiene que agrupar.
en los estados financieros o en algunos casos incluso en las notas. Presentación separada. Una partida que no tenga la suficiente materialidad o importancia relativa como va a requerir presentación separada en los estados financieros puede sin embargo tenerla para ser presentada por separado en las notas. Eso es un tema fundamental. Recordemos que las notas a los estados financieros tienen un papel de complementariedad que permite al usuario de la información tener un detalle más preciso acerca de los saldos que se muestran en estados financieros. Entonces, por lo general, si bien es agrupado para presentar en un estado financiero, a nivel de notas debe mostrarse separado. Hay un tema que nos lleva a preguntarnos si se está incumpliendo o no una situación. Veamos. La aplicación del concepto de materialidad o importancia relativa implica que no será necesario cumplir un requerimiento de información específico de una norma o de una interpretación si la información correspondiente careciese de materialidad o importancia relativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si no cumplo una norma o una interpretación con respecto a la forma de presentar información y a su vez el importe en el cual he omitido no es material, entonces sencillamente no estoy incumpliendo las normas. Es un detalle fundamental. Por ejemplo, yo puedo tener un sobregiro bancario por 10 soles y mis cuentas por cobrar asimismo y mi activo disponible es por varios millones de soles, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de no cumplir ese requerimiento no implica de que estoy incumpliendo normas. Eso es importante precisar. Muy bien, amigos, esperamos que este video haya sido de su agrado y los invitamos a seguir visitándonos en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.